¿Cómo anda la muchachada? Bueno, esta vez con un escenario algo distinto. Rotamos un poquito porque si tengo un quilombo ahí atrás, no se quieren imaginar cómo tengo el quilombo de acá atrás, teniendo en cuenta que por lo general nunca tengo muy ordenado el escenario, pero bueno, si les gusta este escenario un poquito más, me lo dejan saber en comentarios. Vamos rotando un poquito, cambiando un poquito. Este estilo de videos siempre va a ir cambiando de a poquito. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Subo este video un día después de lo que fue el partido. No quería quedar sin hacerlo porque justamente me parece un partido importantísimo para lo que fue Talleres en general y porque no coordiné bien los tiempos. Recién pude terminar de ver el partido esta tarde. Ahora lo pongo así como medio de fondo, como para que haya algo. Me gusta la idea de tener así los partidos de fondo mientras vamos haciendo el video en general. Y bueno, como bien dije, tengo recién la oportunidad de poder armarlo y poder hacer el video en general. Pero bueno, fue derrota para Talleres por 2-0 ante Sao Paulo de Brasil en el Morumbi justamente, en un partido complicadísimo, un partido que le corta la racha de 17 partidos invictos, racha histórica que había conseguido el equipo de Walter Ribonetto, que no está nunca de más decirlo, ¿no? Tener en cuenta que un entrenador que ha comenzado muy discutido, que todavía tiene sus pequeñas cositas que se las van marcando el mismo hincha. Leo comentarios, uno siempre está en las redes sociales y lee lo que va pasando o lo que va opinando en general la gente. Pero a pesar de todo pudo mantener una racha de 17 partidos invictos, rompiendo una marca histórica para Talleres en general. Y eso también lo hace un poco distinto, ¿no? Porque creo que también justamente el partido que pierde hoy Talleres, más allá de dejarlo con esa, de cortarle esa racha, le corta obviamente lo importante acá, que era poder clasificar como primero de grupo, en un grupo que cuando veíamos al inicio, lo dijimos durante varios videos a lo largo que fue transitando la Copa Libertadores del mismo Talleres, que era un grupo que era complicado. Era complicado, tenía equipos fuertes, equipos que son y aparecen constantemente en las Copas Libertadores, más allá de que puedan hacer o no su trabajo a la hora de ser un equipo complicado, son equipos de renombre que ante un Talleres que volvía de nuevo a una fase de grupos de Copa Libertadores después de mucho tiempo, quizás en nombres generales, si una persona de otro país lo veía, quizás Talleres no era el favorito. Los mismos hinchas de Talleres saliendo de la cancha muchas veces, como cuando hemos hecho la posta del hincha fuera de las canchas, ni el mismo hincha de Talleres quizás se lo imaginaba de llegar a la última fecha o quizás la fecha anterior con un resultado específico. Talleres podría haber clasificado como el primero del grupo, ¿sí? Y eso el hincha de Talleres no se lo imaginaba, porque veo, ya obviamente esto ya no es un análisis en caliente, no acaba de terminar el partido, ya vimos lo que pasó, ya vimos la repercusión que tuvo, ya vimos algunas cositas, obviamente está todo hablado desde el diario del lunes, y obviamente hablar con el diario del lunes siempre es más fácil, siempre es más fácil, las críticas se hacen con el diario del domingo y se hacen con el diario del lunes también. Pero a lo que venía era que veo mucho esto de criticar el hecho de que no haya ganado el partido. Quizás no tanto este, porque entendiendo de los 6 partidos que iba a tener en esta fase de grupos de Copa Libertadores Talleres, el partido más complicado iba a ser evidentemente contra Sao Paulo en el Morumbi. Está clarísimo eso. Era el partido donde uno se terminaría sorprendiendo si realmente se ganaba. Es más, muchos hinchas se terminaron sorprendiendo cuando se ganó en el mismo Mario Alberto Kempes. Obviamente iba a ser quizás una pequeña sorpresa si se podía llegar a ganar justamente en Brasil. No imposible, no imposible, porque en el partido, ya vamos a hablar un poquito del partido, si bien desde el análisis no se puede, yo en realidad no me sale a hacer algo muy profundo porque es muy simple, un equipo que tenía muchas bajas, un equipo que no pudo jugar y no pudo desplegar su mejor fútbol porque se ha notado algunas ausencias, se ha notado el bajo nivel de algunos jugadores que no le han podido dar ese plus y a su vez un Talleres que ha jugado con el viento en contra en muchos sentidos, que ya lo vamos a ir hablando e interiorizando dentro de lo que es el video. Pero, como bien decíamos, una fase de grupos
que al principio uno la veía posible, siempre se lo vio posible entendiendo que Talleres es un equipo con mucho renombre, con muchos jugadores de jerarquía que podían hacer la diferencia y podían darle la posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Pero al principio de esta fase de grupos muchos firmaban el segundo puesto de largo, pero de largo terminaban firmando el segundo puesto. El tema es que esta derrota lo termina volviendo amargo por dos factores. Primero porque de los 3 posibles resultados que había, 2 te dejaban como primero. Y el segundo factor justamente este, ¿sí? Que vos decís, bueno, clasificamos, pero haber estado tan cerquita de clasificar como primero, te deja como esa espinita. Entendiendo que el mismo hincha al principio de la fase de Libertadores, como bien decíamos, al principio de esta fase de grupos, pasar como segundo lo firmaba clarísimo. Hoy, entendiendo que podría haber pasado como primero de largo, el sabor es un poco distinto. Es un poco distinto, evidentemente. A nadie le gusta terminar perdiendo las chances de poder clasificar como primero, y más en una Copa Libertadores, con las posibilidades que te da poder clasificar como primero de grupo, entrar contra los equipos del segundo bombo que han salido segundos. Y a ver, no hay que subestimar la fase de grupos de la Copa Libertadores de Talleres para nada, y creo que nadie lo discute. Estamos hablando de 4 victorias de 6 partidos, un empate y una derrota. Que esta última derrota es la que te deja por ahí con este gusto amargo. Porque estamos hablando de un equipo que cosechó 13 puntos. Es muchísimo, 11 puntos, no me acuerdo muy bien, creo que 11 puntos creo que era lo que había cosechado en total. Perdón, no lo terminé viendo a los resultados en general. Pero un gol, 13 puntos eran, perdón, estoy más perdido que el carajo, pero 13 puntos. Exactamente la misma cantidad de puntos que saca Sao Paulo. Una diferencia de gol. ¿Qué puedes decir? Bueno, sí, el partido contra Cobresal le podríamos haber llenado el bombo, pero se vuelve a lo mismo que pasó con Independiente y Rivadavia. Hacer un análisis extenso de qué tendría que haber hecho Ribonetto en el planteo, en el esquema, qué jugador sí, qué jugador no, qué variación hacíamos dentro de todo lo que es la parte táctica. Con el diario, como bien dijimos, con el diario del lunes empiezan a aparecer justamente todos estos factores, todas estas dudas, que son para analizar, obviamente son para analizar, porque al futuro te van a terminar dando una respuesta quizás en situaciones similares el día de mañana, pero ya está, ya está. Talleres hoy salió al Morumbí con, como bien dijimos hace un rato, ya hablando un poquito más llevado al partido, con un esquema un poco con una rotación de nombres, con jugadores fundamentales para Talleres que no han podido contar, ya sea por la lesión de Ortegoza, ya sea por la acumulación de tarjetas de Portillo, que esas sí son pequeñas decisiones que te pueden terminar cambiando, ¿no? Teniendo en cuenta que Marcos Portillo se había convertido en un pilar fundamental de la mitad de la cancha. Creo que a lo largo del tiempo lo que mejor se fue dando dentro de este Talleres, lo que mejor se fue solidificando había sido la mitad de la cancha, y fue lo que le dio esa posibilidad a Talleres de armar una base que le dé una diferencia de los otros equipos, le dé una diferenciación de los otros equipos, ¿no? Y justamente esos pequeños detalles, la amarilla de Marcos Portillo, quizás, no sé si subestimando el partido contra justamente Sao Paulo, al último, no sé si tanto subestimándolo, pero entendiendo que la prioridad eran ya los octavos de final, más allá de cómo salga Talleres, siendo primero o siendo segundo. Pero se ha notado mucho, porque Talleres en el primer tiempo le fue a jugar un partido de cara a cara en el Morumbi a Sao Paulo, y creo que esto es lo que hay que recalcar, ¿no? Que es un equipo que en ningún momento se fue a replegar, en ningún momento fue a especular con un empate. Fue un equipo que le fue a jugar mano a mano. El primer tiempo ninguno de los dos se termina generando situaciones peligrosas en términos generales, porque en realidad es el famoso partido trabado en el medio, porque era un partido que estaba trabado en el medio, por ahí con algunas apariciones en cuanto a Sao Paulo en el ataque, intentando darle alguna sorpresa a Talleres, pero no se veía un Talleres desacomodado, no se veía un Talleres que haya quedado mal parado en ningún momento. De hecho, creo que la más clara, aparte del gol de penal que tiene Lucas Moura, la más clara hasta ese momento había sido un centro que le habían tirado, si no me equivoco,
Navarro, que la termina definiendo medio mal, De Pietri ahí, que la termina tapando el arquero de Sao Paulo, había sido hasta ese momento quizás la más clara. No estoy diciendo que haya sido un partido aburrido, al contrario, era un partido de mucho empuje, de mucho trabe y juegue, un partido que se estaba tornando bastante físico, dicho de una buena forma. Ninguno de los dos se sacó una buena diferencia y termina sucediendo una situación que quizás vi muchas también disparidades en esto. Gente criticando a De Pietri, más que todo por el partido, ¿no? Lo sostuvimos y lo sostengo a lo largo del tiempo. Creo que De Pietri no se le da la posición que realmente debería tener. Creo que por este lado derecho lo termina condicionando principalmente en el retroceso, teniendo en cuenta que Benavides, y esto lo he remarcado muchas veces, a mí obviamente de Benavides es un jugador excelente dentro de Talleres, es un jugador indispensable, pero tiene estas cosas en el retroceso, por ahí de subir demasiado, de dejar ese hueco libre. En esta ocasión tiene que hacer eso De Pietri, poder volver, poder jugar a favor de la defensa en el retroceso. Y sí es verdad que el penal es totalmente innecesario. Es un penal de un jugador verde que por inexperiencia termina trabando innecesariamente, porque quizás lo llevaba un poco más con el cuerpo y se termina llevando al córner, o se termina llevando a un saque de arco, o a un centro forzado que no llega a nada. Fue una falta totalmente innecesaria, bien cobrado, tanto el penal como la repetición del penal, porque reglamentariamente Guido se termina adelantando en la primera tapada, lamentablemente, porque había sido una gran tapada, encima un jugador tan complicado como lo es Lucas Moura. Pero así como sí fue penal, así como sí se adelantó Guido, también le terminan robando un penal clarísimo, clarísimo. No sé si penal o falta específicamente, no llegué a ver bien, no lo vi de nuevo a las repeticiones, a las polémicas dentro del partido. Pero la falta que le hacen a Ramón Sosa cerca, dentro del área, es mínimo, mínimo para revisarla. Mínimo. Y no se hizo eso, y creo que jodido el partido de Ospina. Jodido. Jodido, porque Espina, no me acuerdo bien el nombre del árbitro, pero jodidísimo. Jodidísimo. No me gustó para absolutamente nada, más allá de todo el quilombo que hubo con Guido en el entretiempo, con la policía de Brasil, que a quién le sorprende, ¿no? A quién le sorprende. Lo único que nos genera estos, a todos creo que principalmente al hincha de fútbol argentino, les arde la sangre, les hierve la sangre de ver cómo siguen sucediendo estas cosas, en Brasil principalmente, cómo es un país que está totalmente impune, pero impune de las cosas que hace a nivel policial, los mismos jugadores. Esto se lo viene viendo no solamente con la selección argentina la última vez que jugó ahí en Brasil, se lo ha visto antes, hemos visto equipos muy relacionados, el mismo Tigre, Boca, muchísimos equipos que han tenido problemas en Brasil por la policía, por la gestión que tiene y por lo impune que se vuelve este país a la hora del manejo de la seguridad. Impresionante lo que le hacen a Guido Herrera hoy en el entretiempo, es totalmente deplorable. Totalmente deplorable, entendible la reacción de Guido, totalmente entendible la reacción de Guido Herrera, siendo un jugador que por lo general no se suele meter mucho en quilombos, si bien es el capitán, el que tiene que hablar, el que tiene que dar las declaraciones por el puesto que le toca. Él siempre ha declarado que es un jugador que no le gusta mucho hablar, que si fuera por él lo evitaría. Y como pocas veces lo hemos visto así a Guido Herrera, y si lo vemos como pocas veces es por alguna razón en específico. Y ya no le vamos a dar el pie quizás a la policía, al árbitro, porque ya sabemos que esto viene pasando hace mucho tiempo, y la verdad que es muy, muy, muy lastimoso. Es muy lastimoso. Pero bueno, volviendo al partido un poquito, ya sacando esta parte del arbitraje, que sí es verdad que ha tenido cositas que no me han gustado, que no me han interesado. Talleres fue a plantear un partido bien. Yo sentí que lo fue a plantear bien. Y el que le guste, ¿no? Yo siento que no se le achicó en ningún momento a Sao Paulo. Principalmente en el primer tiempo. Sí es verdad que en el segundo tiempo empiezan a bajar un poco los rendimientos. Es verdad que quizás el rendimiento en general, tanto de Bartichotto como de Pietri, ocupando puestos muy importantes dentro de la cancha, tanto en el primer tiempo como en esos inicios del segundo tiempo, habían sido fundamentales, tenían que ser fundamentales en realidad, y no llegan a estar al nivel esperado o al nivel que uno necesita quizá en este tipo de partidos, teniendo en cuenta a su vez que, sumándole a las bajas de Ortegoza, de Portillo, Catalán, que no estaba todavía para poder
ingresar de titular, se le suma a su vez el cuadro febril de Bota, que creo que fue la evidencia más grande dentro de por lo menos el primer tiempo o en los momentos donde no estuvo Bota, que le faltaba ese juego, le faltaban esas conexiones, le faltaban esos hilajes que le permitan llegar al último, le permitan llegar a la famosísima zona caliente, ¿no? En el segundo tiempo, cuando entra Bota, Bota entra porque es Bota. Porque si tenés otro jugador con un cuadro de fiebre, no entra a jugar de ninguna forma, sea el que sea. Pero bueno, no le puedes pedir mucho tampoco. En el estado en el que estaba, en la situación en la que se encontraba, mucho no se puede hacer. Talleres, no sé si pierde este partido tanto por mal juego. Creo que lo termina perdiendo justamente por la ingenuidad y por no estar acostumbrado quizás a estas instancias. El planteo te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos, pero haciéndolo en términos generales, y no es por chuparle la media a nadie, pero creo que la fase de grupos que tuvo Talleres es para recordarla hoy y siempre, y para tenerla en cuenta siempre, al tal punto que es el mejor segundo. No hay que olvidarse de eso, es el mejor segundo. Y estuvo a una fecha, estuvo a un gol, a un solo gol de poder clasificar como primero. Con sus errores, sí. Con sus situaciones, sí, obviamente. Matices, aristas que podrían haber cambiado el resultado, totalmente. Pero un equipo que hace tanto tiempo que no juega la Copa Libertadores, ¿qué le puedes pedir? ¿Le vas a exigir un primer puesto? En un grupo donde tenés equipos de renombre como lo son Sao Paulo, como lo son Barcelona, no tanto Cobresal, que quizás era justo lo que se marcaba un poquito de intentar meterle más goles a Cobresal acá en Córdoba. Ya está. Fue derrota para el equipo de Walter Riboneto, que es bastante amarga, una derrota, como bien decíamos, bastante amarga por el simple hecho de tener la posibilidad de quedar a tan poquito, pero tan poquito de clasificar como primero. Discutible todo esto, si realmente Talleres puede mantener la jerarquía en estos partidos importantes, como le ha pasado también en momentos anteriores contra Independiente al final de la Copa de la Liga, como le pasó en ese pequeño partido contra Independiente Rivadavia, que terminó marcando un antes y un después en la dirección de un torneo. Pero al fin y al cabo Talleres clasifica. Pone dentro del mapa, no pone dentro del mapa, perdón, está mal dicho, pero termina ingresando mucho más adentro del mapa los equipos cordobeses. Hoy lo hizo Talleres clasificando, o lo hizo hace un par de semanas ya clasificando en la siguiente ronda de octavos de final. Lo hizo Belgrano antes de ayer, clasificando como primero también en su grupo de Copa Sudamericana. Y hay que tenerlo en cuenta. Este partido tenía dos formas de verse. Con el vaso medio vacío y con el vaso medio lleno. Remarcamos las partes del vaso medio vacío, evidentemente, que ya las hemos tocado, que era obvio, que quizás hasta muchos pensábamos que tranquilamente iba a ir a buscar un empate, iba a asegurarse la clasificación como primero. Pero también tenés la parte de verlo con el vaso medio lleno, teniendo en cuenta que ha pasado de fase de grupos con mucho tiempo de anticipación, peleando hasta el final, y hay que tenerlo siempre en cuenta, y quizás es necesario. Uno recuerda una derrota así, con un invicto tan grande, recuerda a la selección argentina campeona del mundo, que todos quedaban desconcertados. Quizás para algunos es necesario el cachetazo antes de ingresar a una fase importante, como lo son la fase de mata-mata de la Copa Libertadores. Así que nada, gente, por supuesto, ¿quién soy yo para hablar si no son ustedes? Los hinchas, que me encantaría que me dejen su análisis en comentario, que me digan qué sensaciones le dejan este partido, si realmente ven el vaso medio vacío, si ven el vaso medio lleno, y que me dejen sus sensaciones de todo lo que se le viene, tanto a Talleres como a todos los equipos de Córdoba. Así que nada, gente, nosotros nos volvemos a ver. Creo que voy a la cancha el sábado al Verdi para Belgrano contra Argentinos Juniors. No sé si tanto el domingo con Instituto, pero bueno, ya vamos a ver si podemos acudir y podemos dar ahí un par de notas con la gente y charlar con los hinchas que ya se está extrañando un poquito. Así que nada, gente, nos estamos viendo cuando nos toque.